Buenos días, Pilar. Valentina. Buenos días, Shimara. Vamos a compartir la cámara. Vamos a abrir la pantalla ahora. Bien, entonces llegamos a la semana 16. Tenemos que ver el tema ahora de funciones trigonométricas, parte 2, ¿no? Bien, entonces estamos llegando ya a un punto donde deberíamos tener algún panorama, ¿no? De ya casi de todo el curso. Ok, entonces veamos esta parte, la segunda parte de funciones trigonométricas. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, acá hay otra motivación, ¿no? Tiene que ver con el movimiento de un péndulo, este movimiento pendular, ¿no? También puede ser modelado con funciones trigonométricas, ¿no? Usualmente se hace pues con funciones semicosas. Bien, veamos el contenido de la clase virtual. Vamos a ver ahora función cotangente. Buenos días, Maricelo. Función secante, función cosecante y nada más. Esas tres funciones. Esta semana va a ser un poco más ligera que la anterior. O sea, esta semana vamos a ver las recíprocas, ¿sí? Las funciones recíprocas de las funciones que hemos visto la semana anterior. ¿Sí? Entonces, digamos, la relación que tenemos, ¿no? Bueno, los objetivos pues están alineados a poder graficar, ¿no? Hallar dominio y rango de estas funciones trigonométricas y poder aplicarlas en situaciones, en diversas situaciones que se nos presentan. En este caso, bueno, te va a ayudar para que puedas resolver los problemas de tu examen. Bien, comenzamos con la teoría. Comenzamos entonces con la función cotangente. ¿Qué es la función cotangente? ¿Cómo se define? Ahí está. La función cotangente se define por f de x es igual a cotangente de. Ya, entonces hay que recordar esa regla de correspondencia, ¿no? Usa la razón cotangente. Bueno, acá te dan el dominio es todos los reales múltiplos de pi. ¿A qué se debe que el dominio sea de esta forma? Es porque tú recordarás que cotangente se podría haber escrito también de esta forma, como coseno sobre seno, ¿cierto? Es cotangente también. Ya, pero todo esto de aquí es una fracción, ¿no? Una fracción. Al ser una fracción, pues hay ciertas condiciones para que exista. La condición para que exista esta fracción es que el denominador, ¿no? Tenga que ser diferente. O sea, tu seno de x tiene que ser diferente. Ya, y al tener que el denominador, o sea, seno de x, ¿no? Sea diferente de 0, implica que ya no puedes tomar cualquier ángulo, ¿ok? Ya no se puede tomar cualquier ángulo. Tenemos que quitar los ángulos donde seno se haga 0. ¿Por qué? Porque eso no se permite para esta fracción. No es posible que el denominador sea 0, ¿ok? Por esa razón es que se va a quitar, por ejemplo, el ángulo 0, ¿no? ¿Por qué? Porque seno de 0 es 0, ¿no? Tendría denominador 0. También se va a quitar el ángulo pi. ¿Por qué? Porque seno de pi también es 0. Y también todos los coterminales a estos dos ángulos, que son 2pi, 3pi, 4pi. Bueno, en realidad hay infinitos, ¿no? También hay pues valores negativos, que son pues menos pi, menos 2pi, y bueno, ya. ¿No? Entonces, se dan cuenta que todos los ángulos que no debería tomar x, debería ser pues múltiplos de pi, ¿no? X no debería tomar ningún múltiplo de pi, ¿sí? Donde este n pues varían los enteros, o n es un entero, ¿no? Si n es 0 te da la solución 0, ¿no?
el ángulo cero que nos debe tomar. Si n es igual a 1, tienes 1 por pi, que te da pi. Pi también es otro ángulo que debes tomar. Si n es 2, 2pi. Si n es 3, 3pi. Si n es 4, 4pi. Si n es menos 1, menos pi. Si n es menos 2, menos 2. ¿Ok? Entonces, debes recordar que el dominio está formado por todos los x. ¿Ok? Todos los x son las primeras componentes de los pares que pertenecen a una función. ¿Ok? Digamos, esa parte es notación, ¿no? O sea, si tú tienes que este punto, ¿no? Este punto pertenece a la función, entonces la primera componente pertenece al dominio, ¿no? O el conjunto formado, ¿no? Por todos estos elementos, estas primeras componentes, determina pues. Ya, entonces, en principio, los x era cualquier real, pero vemos que hay restricciones debido a su regla, ¿no? Vemos que los x ya no pueden tomar múltiplos de x. Entonces decimos que el dominio está formado por cualquier x que está en los reales, pero sin tomar los múltiplos de x. ¿Okay? Y esto se representa mediante una diferencia de conjunto, ¿no? ¿Sí? En este conjunto están todos los x, ¿no? Todos los x reales, pero ninguno de ellos es un múltiplo de x, que es justamente lo que hace que esta expresión, esta regla, exista. ¿Está bien? Bien, entonces ahí tenemos dominio. El rango lo vamos a ver más con su gráfica, ¿ok? El rango lo vamos a ver con su gráfica. El periodo también lo vamos a ver con su gráfica. Recuerden que el periodo tiene que ver con la longitud, ¿no? Del intervalo, ¿no? La longitud mínima de un intervalo donde la gráfica se va copiando, ¿no? Va repitiéndose su gráfica cada pi unidades, ¿no? Respecto al x. Y bueno, vamos a ver una tabla. Vamos a ver. Bueno, es una característica de las funciones cotangentes. Ya, cotangente dice que es decreciente. Ya, esa parte es importante. Cotangente es decreciente en cada uno de los intervalos de la forma. ¿No? Bueno, acá te dan todos los intervalos donde cotangente es decreciente. Por ejemplo, si n fuese 1, ¿ya? O 0 mejor, si n fuese 0, entonces acá sería 0. Y acá sería 0 más 1, 1, 1 por pi. O sea, cotangente es decreciente en el intervalo de 0. ¿Ok? Cotangente, ¿no? Es decreciente en un intervalo abierto de 0. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a usar básicamente para usar una propiedad de funciones decrecientes. ¿Está bien? Entonces, es importante conocer dónde la función cotangente es decreciente. Ya, entonces acá vamos a mostrar una tabulación. Ya, hay una tabulación ahí. Esto siempre lo hacemos dado que queremos saber o graficar los puntos, ¿no? Recuerda que las f de x son las y. ¿Okay? La idea es formar un punto. Un punto, un par ordenado de esta forma, un x, y. Entonces, si nuestro x es 0, busco mi y, ¿cuánto sería cotangente de 0? Cotangente de 0, bueno, trato de ver si es que me da un valor o si es que no me lo da. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto sería cotangente de 0, chicos? ¿Cuánto sería cotangente de 0? ¿Recuerdan cuánto es cotangente de 0? Un cuadrantal, ¿eh? ¿Alguien? ¿Nadie? Están dudando, ¿ah? Dudando mucho. Ya, resulta que cotangente de 0 no existe. Ya, cotangente de 0 no existe. Ya, porque este 0 justamente es, si lo notas, es un valor, ¿no? Es un valor que no podemos tomar, ¿no? Aquí está, ¿no? X0. No debemos tomar porque el denominador sería 0. No está en su dominio, ¿no? 0 es un múltiplo de pi, ¿no? Es cuando n es 0.
No se debe tomar ninguno de estos valores, en particular cero. Ya, cero está en su dominio, entonces ahí cotangente no existe. Ya, otro valor podría ser pi cuartos, ¿no? Pi cuartos, cotangente de pi cuartos, cotangente 45, o sea, sería 1, ¿no? Otro valor pi medios, cotangente de pi medios, ahí sí sería cero. Fíjense, cotangente pi medios, cero. Es un cuadrantal, pero sí tiene su valor, ¿no? En 3 pi cuartos, a ver, voy a borrar acá para que se note. ¿Ya? En 3 pi cuartos, cotangente sería menos 1. ¿Sí? Ah, bueno, acá podría estar reducción al primer cuadrante, aunque no es tan complicado ver este detalle. ¿Ya? Entonces, cotangente de 3 pi cuartos sería menos 1 en pi. ¿Cuánto es cotangente de pi, chicos? ¿Existe cotangente de pi o no? ¿Existe o no existe cotangente de pi? Cotangente de pi no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque también es un valor, ¿no? Que no debe tomar x, si no sería cero, ¿no? Nosotros queremos que sea diferente. El seno tiene que ser diferente, entonces, por eso pi no debe tomar. Entonces acá tampoco va a existir cotangente, ¿no? No va a existir cotangente ahí tampoco. En 3 pi medios sí se puede hallar cotangente de pi medios, de 3 pi medios, perdón, sería cero también. Ya, luego está 2pi, cotangente de 2pi, no, acá no existe, cotangente de 2pi es un múltiplo de pi y no existe. Ya, hasta por acá vemos una gráfica. Ya, voy a borrar esta parte, esto era solo para justificar la forma en que tenía el dominio. Y bueno, vamos a borrar para poder apreciar la gráfica de una mejor forma, ¿no? Ya están todos los ejes coordenados. Bueno, hacemos énfasis en el eje X. En el eje X, fíjate que acá hay una bolita, ese es el 0, es justamente el valor de X que no toma en su dominio cotangente, ¿no? En 0 no existe, ¿ok? En 0 no existe cotangente. Ya. En esos valores donde no existe, o sea, en este valor 0, ¿no? En pi, en 2pi, ahí van a generarse rectas asíntotas. ¿Ya? Aquí en 0 va a haber una recta asíntota que sería básicamente esta recta vertical, que es el eje Y. En pi también va a haber una recta asíntota. Y en 2pi también va a haber una recta asíntota. ¿Ya? Es decir, en esas rectas asíntotas no va a haber, pues, no va a poder existir una gráfica continua de la gráfica de cotangente. ¿Ya? Otros valores, bueno, ahí está, creo que ya apareció la recta vertical que parece un 0. Bueno, ahí está un valor. Pi cuartos será el otro valor, ¿no? En pi cuartos te da el valor de 1, ¿no? En pi medios te va a dar el valor de 0, por eso quedó aquí. En 3 pi cuartos te va a dar el valor de menos 1, el valor, ¿no? Entonces ahí como que ya tienes 3 puntos de la función cotangente. Y acá aparece justamente lo que les mencionaba, que era la recta asíntota que pasa en pi. Entonces, la gráfica de cotangente no debe pasar por esta vertical, no debe pasar, ¿ya? O sea, no debe intersectar. Otra tabulación sería en 3 pi medios que sale 0, por eso el puntito rojo se quedó ahí en el eje X, ¿ya? Significa que no tiene altura, pues ese punto está justo en el eje X, centrado en el 0 del eje Y, ¿ok? Está centrado en el 0 del eje Y. Luego está 2pi, en 2pi no existe, entonces acá hay una recta así, ¿ya? Entonces, luego de ahí, pues se trata de tabular con más puntos, ¿no? Todos los puntos o valores de X que estén entre 0 y pi. Al hacer la tabulación con todos los valores posibles, con todos los números reales entre 0 y pi, pues se va a obtener esta curva, al menos para la tabulación de 0 pi medios, y luego esta otra curva para la tabulación de pi medios hasta pi, ¿no? Bueno, sin tocar pi. Es una curva de tipo decreciente, ¿ok? Y de pi a 2pi ocurre lo mismo. Tienes otra curva de tipo decreciente. Ya entonces ahí puedes notar lo siguiente. Esta parte de decreciente, que es la representación gráfica del punto D, porque ahí te indica que cotangente es decreciente. ¿Ok? Siempre se ve de izquierda a derecha, en este sentido. Para determinar si es creciente o decreciente, siempre es de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces ahí vemos que es decreciente. Los valores de la función cotangente comienzan a bajar. Y bueno, acá tienes una copia exacta, ¿no? Entonces ahí puedes apreciar que es periódica y puedes también ver su periodo.
¿Cómo? Bueno, viendo el intervalo donde se repite. ¿En qué intervalo se repite? Ah, bueno, se repite en este intervalo de aquí. 0 a pi, este intervalo de 0 a pi, y luego de pi a 2pi se va copiando exactamente la gráfica. Eso quiere decir que el periodo de esta función cotangente es pi, ¿ok? Porque ese pi es la menor longitud del intervalo donde la gráfica se está copiando, ¿no? La menor longitud donde la gráfica pues comienza a copiar. Ya está, entonces ahí tenemos la cuestión del periodo. El rango ya tiene que ver con la proyección. Esto estábamos haciéndolo desde la semana anterior, ¿no? Cuando tú tomas un punto de la gráfica, ¿no? De la función cotangente, y tú quieres, pues, rango, al menos usando tu gráfica, pues proyectabas hacia el eje Y, ese punto, para tener el Y. ¿Y por qué quieres el Y? Porque el rango está formado por las segundas componentes de cada punto que pertenece a la función. Y la segunda componente es el Y. Entonces, la idea sería proyectar todos los puntos, ¿no? Todos los puntos que tiene, pues, la función cotangente. Pero proyectar todos los puntos significa, pues, que va al final a terminar cubrir, ¿no? Cubrir todos esos puntos proyectados, ¿no? Hacia el eje Y, cubren todo el eje Y, ¿no? Y si cubren todo el eje Y, entonces, en realidad estás viendo el conjunto de todos los reales, ¿no? Por eso es que rango es todos los reales para la función cotangente. Y ya está, bueno, tendríamos esa apreciación. Bien, bueno, ahí va a aparecer el periodo pi, que bueno, es algo que ya habíamos trabajado, ¿no? Ya. Bueno, ahora vamos a ver la otra función. Esta es función secante, ¿ok? Una función secante, bueno, fíjense que la regla ahora es f de x secante de x, ¿no? Es algo que ya, pues, digamos que ya pensábamos que se debía venir, ¿no? Si es función secante, pues su regla debe ser, pues, secante de x, ¿no? Ya, su dominio es así. ¿Por qué será así ahora? Es algo parecido a lo que hemos establecido anteriormente. O sea, tú sabes que secante es 1 sobre coseno, pues, ¿no? La recíproca de coseno. Y esto de acá es una fracción. Y si es una fracción, pues su denominador tiene que ser diferente de cero. Si su denominador es diferente de cero, entonces ya no podemos tomar cualquier ángulo. Está restringido. ¿Qué ángulos no podríamos tomar, por ejemplo? Pues no puedes tomar pi medio, porque coseno de pi medio es cero. Pues tampoco puedes tomar 3 pi medios. ¿Por qué? Porque coseno de 3 pi medios también es cero. Y de ahí, pues no puedes tomar ningún coterminal a estos ángulos. Los terminales, pues se hallan sumando 2 pi, recuerda. Suma 2 pi a 2 pi medios, sería 5 pi medios. Suma 2 pi a este de aquí, no puedes tomar 7 pi medio. Y así vas generando un montón de ángulos que no deberías tomar, ¿ya? Pero ahí notas también, pues, que hay cierta relación. Tú colocas un 1 acá, tú ves que está relacionado con 3, 5 y 7. ¿Por qué? Porque 1, 3, 5 y 7 son números pares. Entonces, de manera general, tú podrías decir que a X no puedes tomar ningún impar, ¿no? Ningún impar multiplicado por pi medio, ¿no? Porque todos esos impares están multiplicados por pi medio. Ya está. Entonces, si tú quieres saber quién es el dominio, pues tú dices que es todos los reales, pero menos, ¿no? Menos estos valores, los múltiplos impares de pi medio, ¿no? Y es la forma como aparece aquí en el dominio de secante. ¿Okay? Todos los reales menos múltiplos impares de pi medio. Ya está, entonces ya tienes el dominio. Bueno, el rango lo vamos a aplicar con la gráfica, al igual que el periodo. Vamos a hacer una tabulación. Si x es 0, secante de 0 sería 1. Si es pi tercios, 60 grados, o sea, secante de 60 sería 2. Si es pi medios, en pi medios no existe. ¿Sí? Justamente este valor aparece acá. ¿Ok? En pi medios no existe. No existe. 5 pi sextos, 50 grados, ¿no? Ahí sería, lógicamente, menos 2, ya, menos 2 sobre raíz de 3, sino porque 150 grados, ¿no? Sería secante menos secante de 3. Sí, está bien. Ya, luego tienes el valor de pi, ¿no? Pi se tabulación, menos 1, ¿no? Tampoco existe. Ya, no existe tampoco. En 2pi te va a salir 1 en este caso. Ya, gráfica de la función secante. ¿Cómo graficamos secante? Dado que ya tenemos los puntos, ¿ok? Estos son puntos, este f de x es un y, ya, ahí tienes puntos x, y.
ya, x, y, entonces graficas los puntos y donde no exista, ¿ok? Donde no exista hay rectas verticales así, ya, o sea, hay asíntotas en pi medios, 3 pi medios, bueno, también en 5 pi medios y 3 pi medios. En todo valor de x que tenga esta forma. Ahí va a haber, o va a pasar una recta vertical así. ¿Ok? Ya, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a borrar toda esta parte de aquí. Vamos a borrar, esto ahora para aplicar el dominio. ¿Está? Ahora sí, bueno, tomamos nuevamente el eje X. Del eje X, bueno, en 0, bueno, acá creo que va a comenzar con las asíntotas. Bueno, pi medio es una asíntota, ¿ok? Por ahí va a pasar una asíntota, o bueno, acá otra asíntota que sería pi medio. Por acá 3 pi. ¿Ya? Estos puntos así, con círculos blancos, son puntos por donde pasa una asíntota de tipo vertical. Bueno, ahí ya está tabulado en 0, me parece. En 0 te da el valor 1, bueno, está adelantado, creo, ¿no? Solo se toca de 1 infinito por acá. Bueno, esto de acá como que no, bueno, con la animación creo que está. Bueno, ahí aparecen las asíntotas verticales, ¿ok? Bueno, ahí aparece el 0. En 0 ya aparece un punto, ¿no? Aquí tienes el valor de 0, un puntito. Está el primer punto de la gráfica de la función secante. Ya, luego hay otro punto, bueno, este punto de acá, en realidad debería ser, en este caso debería ser 2, ¿no? Ah, lo mandó hacia arriba. Ahí está, ese de acá arriba es el punto de la gráfica de la función secante. ¿Ya? Ya, otro valor sería, acá recién ha salido, ¿no? El valor, estos son los puntos. A ver, haciendo la tabulación, ya parece que estaba yo en varios puntos acá. A ver, en 0 te sale el valor de 1. En 0 sale el valor. Este de acá es el punto que pertenece a la gráfica. Luego en Peter te sale este punto de aquí, ¿no? Que sería, bueno, 2. No, este de acá es el punto de la gráfica. Ya. Eh, bueno, a ver, esperemos que tabule más. Bueno, estás dibujando una recta vertical en pi 5 pi sextos. ¿Qué valor te da? A ver, ¿qué valor te da 5 pi sextos? Debe ser menos 12 de raíz de 3, ¿no? Ya, ya, entonces este de aquí es otro punto de la gráfica. Es un punto de la gráfica. Ya, eh, bueno, para pi nos salía el valor de menos 1. Ya, entonces ahí tenemos otro punto de la gráfica, ¿no? Este de aquí. Es un punto de la gráfica también. Y bueno, creo que, bueno, no va a tabular mucho. En 2pi sí lo va a hacer en 0, 1, y bueno, te da este punto. Ya, te da este punto. Ya, bueno, bueno, se ha hecho pocas tabulaciones. Esta recta de azul, bueno, esta curva de azul es porque se ha hecho una tabulación aquí. ¿Ya? Una tabulación de menos pi medio 0. ¿Ya? Cuando se tabula de menos pi menos 0, se genera una colección de puntos de esta forma, una curva. Y cuando se tabula de 0 y antes de llegar a pi medios, pues se genera esta otra curva. ¿Ya? Entonces, esto de acá sería una parte de la gráfica de secante. ¿Ya? Es como una U, ¿no? Es como una U que pasa o corta el eje Y justamente en 1. ¿No? Es una U. Luego está la parte de la curva de pi medios a pi, que sería esta curva de acá, que es una curva creciente, ¿no? Y luego aparece otra parte que es una curva decreciente, ¿no? Esta porción de acá, de pi a 3 pi medios, decreciente. ¿Ok? Ya, entonces ahí tienes, digamos, una porción entre pi medios y 3 pi medios como una U invertida, ¿no? Una U invertida entre pi medios y 3 pi medios. ¿Qué pasará en esta porción ahora? En 3 pi medios y 2 pi. Pues vamos a tener nuestra gráfica, ¿no? Ya, y si terminas de graficar hasta, digamos, 5 pi medios, ¿no? En 5 pi medios habría una recta asíntota, ¿no? Una recta asíntota que sería, pues, de esta forma, digamos, ¿no? Ya, y esa de 2 pi a 5 pi medios, pues se completaría así, ¿no? Algo, una curva que sube hacia arriba. ¿Ok? Ya, entonces, ahí vemos el comportamiento de la gráfica de la función secante.
¿ok? Y bueno, si queremos hallar el rango, ¿no? Si quieres hallar el rango, entonces, digamos que tienes un punto cualquiera, un punto. Tú ya sabes que el rango está formado por las y, entonces proyectas ese punto x, y al eje y para obtener la y. Entonces, si tú proyectas cualquier punto, ¿no? Cualquier punto hacia de la gráfica de secante al eje y, vas a ver que los puntos van a quedar en esta porción, ¿no? En esta parte, en este rayo de rojito que aparece. Bueno, tal vez le podemos cambiar de color para que se note mejor, ¿no? Esta porción va a caer. Ahí va a caer la proyección de todos los días. Tienes un punto aquí o en esta parte. Pero si tienes un punto acá y quieres proyectarlo hacia el eje Y, entonces lo van a caer justamente en esta porción. Genera pues otro intervalo, ¿no? Entonces, el intervalo que determina el rango de secante sería el intervalo de menos infinito a menos 1, ¿no? Que sería todo esto, unido con el intervalo de 1 hasta el más infinito, ¿no? Y eso sería pues justamente lo que me parece. ¿Ya? Ese sería su rango. Ahora dice periodo phi. ¿Por qué periodo phi? Ah, porque la gráfica de secante se está componiendo de dos partes, ¿no? Una U que se abre hacia arriba y una U que se abre hacia abajo. Y la longitud que hay, pues, con respecto al eje X, sobre esas dos partes de la gráfica secante, o sea, la U que se abre hacia arriba y la U que se abre hacia abajo, tiene una longitud, ¿no? Que tiene que estar bien determinado por estos puntos, ¿no? De menos pi medios a 3 pi medios, ¿qué longitud hay? Ah, pues simplemente pues resto, ¿no? Resto 3 pi medios menos pi medios. Si tú restas 3 pi medios menos pi medios, pues te va a salir pues 2 pi. Entonces el periodo de la función secante sería 2. Bueno, ahí creo que va a salir periodo. Por acá, por este lado, se va a repetir ese comportamiento. Una U que se va hacia arriba y otra U que se va hacia arriba. Y así se va repitiendo ese proceso, ¿no? Se va repitiendo ese proceso. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos la parte del periodo, esa es la función secante. Con la función cosecante ya es muy similar. ¿Ok? Acá pues el dominio es de esta forma, básicamente porque cosecante es un seno, ¿no? Y bueno, como es fracción, seno de x debería ser diferente de 0, ¿no? Y para que sea diferente de 0, no debemos tomar 0, pi, ¿no? 2 pi, 3 pi, ¿no? Bueno, en particular no debemos tomar ningún múltiplo de, ¿ya? Por eso es que el dominio te dice que es todos los reales menos los múltiplos, ¿no? Justamente porque no debemos permitir que el seno de x sea 0. Y por eso quitamos estos ángulos, ¿no? Estos ángulos donde el seno es de 0. Bien, el rango se ve con la gráfica, al igual que el periodo. Lo vamos a poder determinar. Se hace una tabulación, ¿ok? Bueno, ahí vamos a hacer la tabulación directamente. Recuerda que en los valores donde no existe es porque aparece una recta asíntota, ¿ya? Aquí hay una asíntota en 0, en pi, acá también en 2 pi va a aparecer una recta asíntota, ¿ok? En esos valores donde no existe hay asíntota, ¿ya? Ahí va a haber una asíntota en x2pi, en xpi, en x0. Bueno, hay más asíntotas, además de estos valores que vemos en la tabulación. Ya, en realidad las asíntotas están en todos los x que son múltiplos de x. ¿Está bien? Ya, bueno, vamos a borrar esta porción porque de repente hay una parte de la gráfica que pasa por ahí. Ya, entonces ahí tenemos al eje x, este valor, a ver, 0, pero en 0 no existe, ¿no? Entonces va a haber una recta asíntota. En pi, ahí también va a haber una recta asíntota. Y en 2pi también. Ya. ¿Ok? Entonces fíjense que esos valores donde están abiertos 0, pi, 2pi, ya son valores que no pertenecen al dominio de, sí, ¿ya? Son valores que no pertenecen. Por eso que digamos que lo han colocado abierto. Luego está pues esto de aquí, menos 1, ¿no? Y 1. Ya, esto básicamente tiene que ver con el rango, ¿ya? Porque el rango o las componentes y van a variar en estos intervalos, ¿no? Que habíamos mencionado también para secante. Cosecante varía de menos infinito a menos 1 y también varía de 1 a menos infinito. Ya, bueno, ahí se comienza una tabulación. En pi sexto, pues te sale 2, ¿no? En pi medio
te va a salir 1. Acá hay una recta asíntota. Ya por acá, esta recta vertical no debe cruzar la gráfica. En 4 píxeles pues te sale 12 de 3, ¿no? Y 3 y medio menos 1. Acá hay una recta asíntota. Y bueno, ahí ya se ve una porción de la gráfica, ¿no? Si tabulas de 0 a pi medios, te sale esta porción de la gráfica de cosecante. De pi medios a pi, tienes esta otra porción. De pi a 3 pi medios, esta porción de pi. Y de 3 pi medios a 2. Entonces ahí notas que aparece otra vez una u hacia arriba y una u hacia abajo. Solo que, bueno, ves que se parece mucho al secante, pero esta gráfica, o sea, de la u hacia arriba y la u hacia abajo, se logra en un intervalo de 0 a 2 pi. ¿Ok? La de secante se lograba en un intervalo de menos pi medios a menos 3 pi medios, o perdón, a 3 pi medios, ¿no? De menos pi medios a 3 pi medios, ¿no? Como que estaba trasladado, ¿no? Hacia la izquierda, pi medios unidades. Entonces, es ligeramente diferente debido a la posición, pero en el fondo te parece que son iguales también, ¿no? Entonces tenemos esta gráfica donde, bueno, se ve que si tú tomas pues cualquier punto, ¿no? Cualquier punto de la gráfica de cosecante, ¿no? Y lo proyectas hacia el eje Y, pues, este valor pues debe caer, este tramo debe caer. Y bueno, siempre va a caer en ese intervalo, ¿no? De 1 a más infinito. Entonces está por acá, va a caer más pegado al 1, ¿no? La proyección, o si estás aquí, bueno, va a ser exactamente. En este otro caso, pues, si proyectas el eje Y, ¿no? Para querer hallar rango, siempre va a ser menor o igual a menos 1, ¿no? Siempre va a ser menor o igual a menos 1 en la proyección, ¿no? O bueno, si estás en este punto, ahí va a ser exactamente menos. ¿Ok? Entonces, por eso es que su rango es de esta forma, ¿no? Rango menos infinito, menos 1, unido con 1 más infinito. Y el periodo tiene que ver, pues, porque este hecho de que tengamos que la gráfica es una U hacia arriba y una U hacia abajo, se va a repetir también para el intervalo de 2pi a 4pi. ¿Ya? Bueno, ese intervalo no lo podemos dibujar acá porque ya la pantalla nos quedó chica, pero de 2pi a 4pi va a ser exactamente esto, igualito, solo con, bueno, los valores de x ya un poco más grandes, ¿no? Pero va a ser exactamente igual, ¿no? Por eso se dice que el periodo de cosecante también es 2. ¿Ok? Entonces ya tenemos con eso todas las funciones bien determinadas. Hay una propiedad de cálculo de periodos. ¿Ya? Si tienes cotangente, tu periodo va a ser de esta forma. Pi sobre el valor absoluto de B. ¿Ya? Y siempre cuando tengas, ¿okay? Este tipo de expresión, ¿no? F de X que se vea como este tipo de expresión. Tam, tiene que verse de esa forma. ¿Ya? Esto debe ser una función trigonométrica, ¿no? Y bueno, podría ser cotangente. Si es cotangente, pues el periodo se calcula. Bueno, secante va a ser 2pi sobre el valor absoluto de B y cosecante de la misma forma, ¿no? 2pi sobre el valor absoluto de B. Bien, acá creo que hay un ejemplo de cómo usarlo. Nos piden rango, ¿no? Recuerda que el rango son las y las y son las f de x. Entonces, básicamente tienes que ver en qué intervalo varía las y, o sea, las f de x, que son todas estas expresión. Ya, acá puedes hacer un proceso de construcción. ¿Cómo que un proceso de construcción? Pues primero sabes que el x está en este intervalo. Acá, pi tercios a pi medio, ¿no? Bueno, cerrada en pi tercios. Lo que haces es ver cómo se comporta secante, porque una vez que tienes x, tienes que ver cómo es secante de x. ¿Cómo es secante? O ¿cómo es el valor secante de x? ¿Qué comportamiento tiene? ¿Dónde varía? Ya, entonces lo que se puede hacer ahí primero es quitar pi tercios, luego pi medios, y luego recordar cómo era secante al menos de 0 a pi medio. ¿Cómo era secante de 0 a pi medio? ¿Qué forma tenía? Bueno, bueno, si tabulamos en pi tercios, pues va a salir, esto acá no, un valor, está tabulando un valor de 1, creo. Bueno, en pi medios recuerda que había una asíntota, ¿no? Para la función secante, en pi medios había una asíntota, ¿ok? Luego ahí, pues, se ve una porción de la gráfica de secante. Recuerda que secante en 0 te daba 1, ¿no? Secante en 0 te daba 1. Y luego de ahí, pues, era como una 1, ¿no? Ahí ya tienes que tratar de recordar. Pero como solo necesitas la parte de 0 a pi medio, porque estos valores están entre 0 y pi medio, entonces esta parte como que no importa mucho, ¿no?
Entonces aquí ves que es creciente, ¿no? Es creciente, secante. O también podrías usar la gráfica, ya así, usando la estrategia de pivote, ¿no? Pitercios, ¿no? Pivoteas con la gráfica para obtener el valor. ¿Cuántos pitercios? Secante piter sería este valor, este punto de verde, que está en el y. O sea, secante 60 sería 2. ¿Ok? Y eso haces pues con cada valor que esté en el intervalo entre pitercios y pi medios, ¿no? Pivoteas, ¿no? Y bueno, el pivoteo va a ser, ¿no? En realidad para X que son infinitos, ¿no? Y eso genera, pues, que termines cubriendo, ¿no? Todo, todos los números que sean, pues, mayores que 2. ¿Ok? Todos los números que son mayores que 2. ¿Ya? O sea, la idea es pivotear para todo X que está aquí. Y eso pues genera que cubras todo esto de aquí cuando proyectes el eje. ¿Ya? Pero estos valores son justamente los secantes de los X que varían aquí. ¿No? Si X varía aquí, entonces, por el pivoteo, secante de X varía. ¿Ya? Y eso quiere decir que secante de X es mayor o igual que 2, ¿no? Secante de X. Son todos los secantes que puedes encontrar para este intervalo. El secante de X es mayor o igual que 2 tienes. Y luego, pues, tratas de darle la forma que te daban acá, ¿no? O sea, elevas al cuadrado. Bueno, esta es otra versión. Esto ya es con la CT, ¿no? Esto era con la gráfica de la función secante y esto de acá sería con la CT. ¿Cómo se haría con la CT? Bueno, por acá ubicas el arco pi tercios, ¿no? Luego el arco pi medio, ¿ok? Este arco pi medio está acá arriba. Ahí están todos los arcos que puedes tomar de pi tercio pi medio. Y luego, ¿qué hacías? Trazabas rectas tangentes, ¿no? Justo en esos puntos extremos de los arcos. En pi tercios te va a dar un valor aquí, ¿no? Pero este valor acá, punto de verde que aparece, es secante pi tercio. Sería 2, ¿no? Bueno, azul, ¿no? 2. Y así vas, eh, para cualquier arco que esté entre 3 y medio, vas puesto en la recta total, punto extremo, ¿no? Te daría un punto que esté por esa, ¿no? O sea, un punto que es un valor mayor que 2 o mayor o igual que 2, ¿no? Y así, ¿no? Va tabulando, ¿no? Todos los valores. Esto quiere decir que este rayo de rojo, esta flecha de rojo que apunta a derecha, serían las X de X, ¿ya? Todos los valores que estén en esa parte del eje X, que sean mayores o igual que, ¿no? Son valores, pues, según la restricción de que X está entre pi medios y pi tercios. ¿Ya? Entonces ahí también pues, la demostración de que secante de X es medio volteado, pero con la circunferencia terminal. Ya, luego de ahí solo queda pues elevar al cuadrado, como se muestra aquí, elevas al cuadrado y multiplicas por 2. ¿Ya? Elevas al cuadrado entonces, sería 4 menor o igual y multiplicas por 2 y ya. ¿No? Tienes entonces que esto de aquí, recuerda, era tu f de x. Tu f de x es el y. Entonces las y son mayores o iguales que 8. Si las y son mayores o iguales que 8, tienes que el rango, ¿no? El rango es un intervalo desde 8 hasta el máximo. ¿Ok? Listo. Ahí tenemos. A ver, Félix, ¿tienes una pregunta? ¿A qué te refieres con la diapo anterior? Félix, el cuadro. A ver, ¿te refieres a la tabulación? O el periodo. Esto de aquí. Ya, ya. Ya, eso tiene que ver con fórmulas. Por ejemplo, ¿qué pasa si de x, no sé, 3 cosecante de 3x 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta forma de acá es una de las formas de esto. Entonces, cuando el a, ¿no? El a es 3, ¿no? La función trigonométrica es cosecante, ¿no? El b es 3, ¿no? Es esto de aquí. Bueno, y el d es 0, pues, ¿no? Este d sería 0. Ya, entonces, ¿cómo se halla su periodo de esta función? Pues haces esto. ¿El periodo qué va a ser? El periodo va a ser pi sobre valor absoluto de b. ¿Pero quién es b?
B era el coeficiente de X. ¿Quién es el coeficiente de X acá? Ah, pues el coeficiente de X es 3. ¿Ya está? Tu periodo es 2 Peters. ¿Ok? Eso es para el caso de cosecante. Ya, si quieres secante, entonces vas a usar esta forma que es idéntico, ¿no? Si fuese cotangente, vamos a poner que tenemos acá cotangente. 4 cotangente, no sé, bueno, 8 vamos a poner acá. 8x más 2. Ya, ¿cuál sería su periodo? O su periodo va a ser según esta fórmula, pues, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser? Pi sobre valor absoluto de b, pero b es el coeficiente de x, que sería valor absoluto de 8, o sea, pi octavos. ¿Sí? ¿Está bien, Félix? Ya, solamente era eso, ¿no? Ya, bien, entonces ahora sí vamos a comenzar a resolver los problemas. Vamos a pasar rápido lo que queda. Ya está. Primer ejercicio, ya, que tenemos dada la función real f definida por esta función, ¿no? Hay el complemento del dominio de. Ya, para hallar el complemento del dominio, lo primero que tenemos que hallar es su dominio, pues, ¿no? Tenemos que hallar su dominio. Si no hallamos su dominio, entonces no podemos hallar su complemento. Ya, entonces, a ver, ¿qué hacemos entonces? Primero, tenemos que la función de esta forma. Ya, pero, recuerda cómo le escribíamos esto. Secante lo puedes escribir así, ¿no? 1 sobre coseno de 2x y cosecante como 1 sobre c. ¿Cierto? Lo podemos escribir así. Ya, ahora, al escribirlo de esta forma, o sea, en forma de fracción, ¿cómo deben ser coseno de 2x y seno de 2x? A ver, chicos, ¿cómo deben ser seno y coseno? Muchachos, estos tipos de aquí no pueden ser cero, ¿cierto? Ni seno de 2x, ni coseno de 2x. No pueden ser cero, ¿no? Ninguno de esos dos pueden ser cero. ¿Está bien? Ya, entonces tenemos lo siguiente. Si queremos hallar dominio, si tomamos un x que pertenece al dominio, entonces hay ciertas restricciones. Debido a la forma que tiene esta expresión, el coseno de 2x, ¿no? No puede ser cero, ¿no? El coseno de 2x no puede ser cero, al igual que el seno de 2x. ¿Ok? Entonces, estos denominadores no pueden ser cero. Ya, acá viene una propiedad del álgebra que vamos a usar. A ver, si yo tengo a que es diferente de cero y b que es diferente de cero, entonces a por b, ¿cómo es? ¿Cómo es el producto de dos números que es diferente, que son diferentes de cero? Muchachos, ¿a ver alguien? ¿Cómo es? Nada, chicos. Diferente a cero. Muy bien, ya. Eso, diferente. Excelente. Ya hasta entonces, eso es lo que se va a concluir acá. Ah, pero acá hay un 2. Ah, pero eso es por este hecho, ¿no? 2 es diferente de cero, ¿no? Y bueno, como seno de 2x por coseno de 2x es diferente de cero por esta expresión que vamos a colocar, entonces el producto también es diferente de cero, ¿no? 2 por todo esto. ¿Ok? Por eso es que se tiene diferente. Ya, ahora, ¿por qué se escribe así? Ah, se escribe así porque fíjense que es todo esto de acá, que es toda la parte de paréntesis que hemos colocado. Chicos, ¿qué cosa es toda esta parte?
Seno de 4. Muy bien, Jara, ¿no? Todo eso ahí es seno doble, o sea, seno de 4x es diferente de 0. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo cómo debería comportarse x con esta razón trigonométrica. ¿Ya? O sea, si un x está en su dominio, ¿ya? Entonces significa que el seno de 4x tiene que ser diferente. ¿Ok? Entonces ahí puedes notar lo siguiente. Este ángulo, si seno de este ángulo es diferente de 0, entonces el ángulo diferente de qué valores tiene que ser. O diferente de qué ángulos, ¿no? Debería ser diferente de 0, ¿no? ¿Sí? Diferente de pi, 2pi, 3pi, 4pi, ¿no? Pero al final podemos decir que el ángulo 4x debe ser diferente de un múltiplo de x. ¿Ok? Ya tenemos ese hecho. Entonces vamos a tener que el ángulo es diferente de múltiplo. Ya con n que pertenece a x. Y de ahí podemos ya saber cómo es x. O sea, cómo es un valor de x que pertenece al dominio. El valor de x, ya despejando el valor de x, bueno, 4 pasa a dividir a otro lado, tendrías que es diferente a un múltiplo de pi sobre 4. Ya. Entonces con eso ya tenemos a nuestro dominio. El dominio puede ser cualquier real, pero no puede ser ninguno de esta forma. ¿Ya? Cualquier real menos todos los números de esta forma. ¿Ok? Entonces, bueno, el dominio se escribiría de esta forma. ¿Y quién sería su complemento? Si este es el dominio, su complemento está formado por todos los valores, ¿no?, que no se encuentran en el dominio. Y los valores que no se encuentran en el dominio es justamente, pues, ¿no?, el conjunto o este conjunto de aquí que hemos quitado. ¿No? Todo ese conjunto que acabamos de quitar, pues, no debe estar en su dominio. Entonces, ese conjunto debe ser, pues, el conjunto del complemento. ¿No? Ya. Entonces, la respuesta sería... Bien, chicos, ¿está ahí alguna pregunta? Chicos, ¿preguntas? ¿Dudas? Chicos, muchachos, ¿todo bien? Ya. ¿En serio, no? Ya, pues vamos a continuar. Ya, a ver, problema 2 dice la función real f está definida por, bueno, que tienes esta función f de x, ya, nos piden hallar el menor valor entero que pertenece al rango. Recuerda que el rango está formado por las y, ya, y las y resultan ser las f de x. O sea, nos están pidiendo ver dónde varía esto, ¿no? Porque encontrar dónde varía toda esta expresión es encontrar dónde varía y. Este conjunto varía. Y eso va a generar, pues, que encuentre el rango. ¿Estamos? Bien, entonces tenemos eso. Vamos a ver. Ciro, ¿tienes alguna pregunta? Ah, bien. Bien, entonces tenemos eso. Ya. A ver, tenemos rango de f. Bueno, vamos ahí. Ahí está dando la regla de correspondencia, ¿no? Que es la misma que aparece en el enunciado. Y acá vamos a usar una identidad. Ya, recuerda a qué era igual esta expresión de aquí. O sea, un cosecante cuadrado por identidad pitagórica era igual a 1 más cotangente cuadrado. Ya. Se ha usado identidad pitagórica. ¿Por qué se hizo eso? Porque básicamente acá tendrías una cuadrática. ¿Ya? Una cuadrática. ¿No? Acá la variable sería cotangente de 2x, ¿no?
y pues sería de grado 2, ¿no? Porque hay un exponente 2 en este cotangente, ¿no? Entonces acá la idea sería ordenar un poco. Vamos a ordenarlo. Ahí se ordenó. No, el 1 pasó a sumar al 9. ¿Ya? Cuando tienes una cuadrática, lo que haces para que se vea de una forma más simple sería completar cuadrados. ¿Ya? Entonces, tratamos de completar cuadrados ahí. Tienes cotangente cuadrado menos 4 cotangente 2. Entonces se va a completar cuadrados con, básicamente usando este término de aquí. Tú tienes 4, entonces le sacas la mitad. La mitad de 4 es 2 y lo elevas al cuadrado. Entonces completarías al cuadrado con la mitad de 4, 2, 2 al cuadrado. Pero acá hay 10. Y 10 sería 4 más 6. ¿Ya? Entonces, de ese 10 puedo sacar el 4 que está dado por 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, haciendo eso, tendría lo siguiente, ¿no? La función f de x se podría escribir así. Cotangente cuadrada de 2x, ¿no? Menos 4 cotangente 2x más 2 al cuadrado más 6, ¿no? Ya. Entonces, esta parte de paréntesis sería básicamente el binomio, ¿no? Sería cotangente de 2x. Como hay un menos acá, sería menos 2. Menos 2. ¿No? Entonces, la expansión de este binomio al cuadrado sería la parte entre paréntesis en azul. Y bueno, le sumamos 6 aquí al costado, porque eso tiene que bajarla. Entonces, eso es lo que va a aparecer aquí, me parece. Sí, ahí apareció. Exactamente igual, es una completación de cuadrado. Ya, esta es la forma simple. ¿Por qué tenemos que llegar a esta expresión? Porque tú tienes que poder tratar de dominar, ¿no? O manipular solamente a una sola función trigonométrica. ¿Ya? Porque si tienes dos o tres es mucho más complicado. En realidad necesitas quizás otra estrategia, ¿no? Mucho más compleja. Pero si tienes una sola función trigonométrica, que en este caso es el cotangente, entonces la situación es un poco más sencilla. ¿Ya? La idea es construir toda esa expresión, entonces podemos empezar desde el hecho del rango de cotangente. ¿Ustedes recuerdan cuál es el rango de cotangente? Acabamos de verlo, creo. ¿Cuál es el rango de cotangente? Chicos, rango de cotangente. ¿Ya? Recuerden entonces, ahí bueno, si revisan su nota, el rango de cotangente es todos los reales, ¿no? El rango de cotangente es todos los reales. ¿Ya? Eso significa que cotangente de 2x puede tomar cualquier valor real. Puede tomar cualquier valor real. ¿Ya? Todo porque el rango, ¿no? De la función cotangente es todos los reales. ¿Ya? Es todos los reales. Ya, entonces empecemos con esto. Esta expresión es mayor o igual que 0. ¿Por qué es mayor o igual que 0? Pues porque está elevado al cuadrado, ¿no? Si está elevado al cuadrado, entonces tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? También denota una intención de intervalo. O sea, no solamente en forma de número, es de intervalo, porque este cotangente de 2x, ¿ok? Ese cotangente de 2x que tú tienes aquí, varía en todos los reales. ¿Ok? Si varía en todos los reales, significa que puede ser 2 también. Si es 2, entonces 2 menos 2 sería 0, entonces toma el 0. 0. ¿Okay? Si tomo cualquier otro valor, entonces va a ser mayor que 0, ¿no? Es igual a 2. ¿Ok? En ese sentido, estamos viendo esta altura. Ya luego de ahí le sumas 6. Si le sumas 6, ya, pero ¿por qué le sumas 6? Porque quieres construir la función f de x. Y construir esta función es construir toda esta expresión encerrada en este recuadro, ¿no? Y ya está, con eso hemos construido el f de x. ¿Ya? Entonces el f de x y f de x sería mayor que 6. Pero recuerda, el f de x es la y. Estamos diciendo en el fondo que y es mayor o igual que 6, por lo tanto ya tienes el rango, ¿no? El rango, ¿no? Sería de esta función, el intervalo cerrado en 6 hasta el máximo, ¿no? Sería el intervalo. Ya, ¿qué es lo que te piden? Te pide entonces el menor valor entero que pertenece al rango de f. Ya, pero ¿quién es el menor valor entero que pertenece al rango de f? Pues aquí está, pues, ¿no? El menor valor entero del rango
sería 6, ¿no? Justamente 6. Y ya tendríamos entonces este problema. Listo, muchachos. ¿Preguntas? ¿Preguntas aquí? Problema 2. ¿Todo bien? Bien. Ya, a ver. Vamos entonces. El siguiente problema. Por acá. Problema 3. Dice, en una ciudad, la temperatura en cierto momento del día está determinada por la función real T, definida por, ya, te dan esta función T, donde T varía de 0 a pi sec. Ya, esta parte de aquí, chicos, es como su dominio, ¿ya? El dominio de esta función T mayúscula, ¿ya? Se puede decir que es su dominio, ¿no? ¿Dónde T es el tiempo transcurrido en horas a partir de la medianoche? ¿A qué hora la temperatura será de 2 grados centígrados? ¿A qué hora la temperatura será de 2 grados centígrados? Pero si esto es la función temperatura, ¿no? En un instante T de tiempo transcurrido a partir de medianoche, entonces, ¿a qué hora la temperatura será de 2 grados centígrados? Podríamos hallarlo usando la temperatura e igualándolo a 2, pues, ¿no? Porque esto ya, pues, la temperatura transcurrido de unidades de tiempo, ¿claro? ¿No? ¿Qué me da? 2 grados. Temperatura, transcurrido T, ¿no? T horas, ¿no? T horas que todavía no sé, igualado a 2, ¿no? Ya, entonces aquí es una ecuación. Si tú resuelves esa ecuación, vas a poder hallar las horas transcurridas. ¿Ya? Vas a poder hallar esto. Si resuelves la ecuación. Ya, eso es lo que se plantea aquí en la función temperatura, tomando en cuenta su dominio. Ahí está, se planteó la función temperatura al igual a 2. Pero la función temperatura, ¿qué viene a ser? Pues la función temperatura viene a ser esta expresión, ¿no? Toda esa expresión. Entonces se reemplaza por esa expresión y se iguala. Ya, aquí es donde tú tienes que recordar. Fíjate, tienes cotangente de solo menos gente del mismo que cotangente, ¿no? Ya, entonces, a ver, chicos. Si tienes acá cotangente de x y le restas tangente de x, ¿a qué va a ser igual? ¿Recuerdan? Esa es una identidad. ¿Recuerdan o no recuerdan? Una identidad cotangente menos tangente, ¿cuál? ¿Vieron o no? ¿Está? Vamos a ver lo que está enseñando muy abajo. Ya, ahora, ahí está. Dos cotangentes. Muy bien. Ya, entonces, bueno, ya, si no se acuerda, porque es posible que no se acuerda porque está memorizando un montón de fórmulas, ¿no? Lo que puede suceder. Podrían hacer esto. Ya, lo llevan a senos y cosenos todos. Bien así, coseno sobre seno, ¿no? Y lo otro es seno sobre coseno. Ya, ¿qué es lo que van a tener entonces? Como son fracciones, multiplican en aspa, acá está el coseno cuadrado, ¿no? El otro multiplican en aspa, va a tener seno cuadrado. Y abajo tienes, pues, seno por coseno. Ya. Ahí, pues, recordarás que seno por coseno, si lo multiplicas por 2, ¿no? ¿No? Ya se convertiría en un seno doble, ¿no? Entonces tendrías, a ver, tendrías 2, esto sería coseno de 2x,
¿no? La parte de denominador, que es todo esto, ya sería seno. Entonces ahí ya se ve, ¿no? 2 cotangente de 2. Ya, entonces eso es lo que vamos a aplicar aquí. Toda esa expresión va a ser básicamente 2, ¿no? Cotangente del doble. ¿Qué va a pasar? Se va a quedar este, ¿no? Se cancela ese 2, o también puedes cancelar este 2 de acá, ¿no? Cancela este 2, este 2 queda 1, entonces quedaría cotangente de pi t es igual a 1. ¿Ok? Total hemos usado 2 tangente de pi t, luego lo volvamos a 2, ¿no? No sé qué cotangente de pi t es 1, y de ahí resolvemos. ¿Cotangente de qué ángulo te da 1? ¿Cotangente de qué ángulo te da 1? Ese ángulo vendría a ser, podría ser 45 grados, ¿no? Pi cuarto, ¿no? También podría ser, a ver, otro ángulo. ¿Ya? Recuerda que cotangente es positiva en el primero y en el tercero. Aquí estaría una solución que es pi cuarto. La otra solución en el tercero sería, pues, dado que está en el tercer cuadrante, sería pi más el supuesto agudo. Bueno, el supuesto agudo que es solución de esta ecuación trigonométrica es pi cuarto. Sería otra solución, pi más pi cuarto, es decir, 5 pi cuarto, ¿no? Ya, entonces tenemos una solución. El ángulo puede ser pi cuarto o 5 pi cuarto. ¿Está bien? ¿Está bien? Giancarlo, fíjate que es cotangente, ¿ah? Es cotangente, no es coseno, ¿ah? O no es, o ni con coseno, ¿no? Es cotangente, Giancarlo, ¿no? Ya, entonces tenemos estos ángulos. ¿Ya? Tienes pi cuartos y 5 pi cuartos. De aquí podemos cancelar el pi. Si cancelamos el pi tendrías estos valores. ¿Ya? Tendrías que t puede ser un cuarto, ¿no? Y 5 cuartos. Claro, en horas, ¿no? Porque ese tiempo está en horas. Luego, luego que tienes el tiempo, ¿no? Tienes que ver también si es que está en tu dominio. Fíjate que tu dominio es este de aquí. Ya tú tienes que escoger el tiempo que esté en tu dominio, no puedes escoger cualquiera. ¿Ok? Ya, entonces, bueno, tu primer candidato podría ser el primero, ¿no? Porque es mucho más pequeño que el otro. No puede que el otro escape de ese intervalo. Ya, entonces la pregunta sería si un cuarto está en ese intervalo. Entonces, para ver si está en ese intervalo, vamos a probar que un cuarto es menor que pi cero. Ya, vamos a probar. ¿Cómo pruebas eso? Simplemente supones que esto es cierto, ¿ya? Que esto es cierto y multiplica, ¿no? Este 6 que divide pasa a multiplicar a 1 y 4 multiplica a pi, ¿no? Sería 4 pi. Ya, entonces para que sea cierto esto de aquí, tiene que ser cierto esto de aquí. Ya, ¿esto último es verdad o no? ¿Es verdad? 6 es menor que 4 pi. ¿Qué dicen, chicos? ¿Es verdad o no? Muchachos, ¿es verdad o no? Recuerda que pi es ¿cuánto? Claro, es verdad. No, pi es 3,14, ¿no? Acá tienes 4 por 3,14, es mucho mayor, ¿no? Sí. Ya, pero si es verdad esto, es verdad. Entonces un cuarto sí está en ese intervalo. Entonces, tenemos que esto de acá es solución. Lo que no ocurre con 5 cuartos, ¿ya? Si tú haces el mismo proceso con 5 cuartos, este de aquí no va a cumplir. ¿Ya? 5 cuartos no está en ese intervalo. ¿Ya? Entonces es la misma técnica. Solamente nos quedaría como solución, ¿no? O el tiempo solución para esta ecuación, un cuarto. Ya, pero eso está en horas, ¿no? Como está en horas, un cuarto, en minutos, ¿cuánto sería? Un cuarto de hora es 15, ¿no? 15 minutos. Como son 15 minutos transcurridos a partir de la medianoche, entonces eso significa que la hora a la que la temperatura va a ser de 2 grados centígrados va a ser pues 0015 minutos, ¿no? De
la madrugada, ¿no? AM. Y ya está, no tendría problema de respuesta. Listo, chicos, eso ya por la 3, ¿todo bien? ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo bien, chicos? Sí, ya, excelente. Vamos entonces. Problema. Problema 4. Dice, la fábrica Memory produce y vende semanalmente chips de memoria. Si la cantidad de chips está dada por el mínimo de la función en miles de unidades, donde X varía de pizza a pizza. Ahí es la cantidad de chips. A ver, la cantidad de chips está dada por el mínimo de la función. Entonces tenemos que hallar el mínimo de la función B. ¿Por qué tenemos que hallar el mínimo de la función B? Porque eso representa la cantidad de chips. Eso es lo que dice el enunciado. ¿Ya? Entonces nuestra tarea va a ser hallar el mínimo de esta función B, ¿no? Entonces, a ver, primero, B de X lo copiamos exactamente igual como aparece en el enunciado. Y ahora nos vamos a centrar, ¿ya? Nos vamos a centrar en una expresión. ¿En qué expresión nos vamos a centrar? Ya, básicamente en esto que voy a encerrar, ¿ya? Esa expresión cosecante de 2x menos cotangente. Aquí es igual cosecante de 2x menos cotangente de 2x. ¿Recuerdan? Otra vez han colocado una identidad especial, ¿no? Entonces, lo más probable es que nos olvidemos. ¿Ya? Nosotros somos seres humanos y, bueno, tendemos a olvidarnos de algunas cosas. Si nos olvidamos, entonces hacemos esta cosa. No, bueno, que esto de acá es un poco más elemental. Cosecante es 1 sobre seno, ¿no? Y cotangente, pues, es coseno sobre seno, ¿no? Lo llevamos a algo elemental, ¿no? Luego te das cuenta que son fracciones homogéneas. Pues son fracciones homogéneas, pues sería esto. Ya, y abajo quedaría cero. Ya, luego puedes aplicar, pues, identidades de ángulo doble, ¿no? Por ejemplo, arriba, en esta parte, aplicas fórmula de degradación. Todo eso sería 2 seno cuadrado de x. ¿Ya? Y aquí abajo o usas seno de ángulo doble. O sea, 2 seno de x por seno de x. Listo, de ahí ya notamos que hay factores que puedes eliminar, ¿no? Un seno con un seno capa, pero va sobre un seno todavía, ¿no? Te queda seno sobre coseno. Entonces sería tangente. Entonces, cosecante menos cotangente es tangente, ¿no? Toda la expresión de verde va a quedar reducido a tangente. Ahí está, ahí aparece. Listo, ya lo tenemos entonces. Ahora tenemos que x varía de pi sexto, ¿okay? De pi sexto a pi tercio, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí básicamente es construir, ¿ok? Construir toda la función b de x, de todo esto. Todo eso es lo que vamos a construir, ¿ya? Porque esto depende solo de tangente de x. Y como nos dicen cómo es x, nos dan la variación de x, entonces podemos encontrar la variación de tangente. Ya, a ver. Comenzamos entonces, ¿no? Entonces, lo primero que hay que notar, ¿ok? Es que tangente es creciente en este intervalo. ¿Por qué tangente es creciente en este intervalo? Porque, bueno, recuerda que tangente hemos visto la semana anterior y tenía un comportamiento, bueno, los que recuerdan su gráfica, ¿no? Podrán pues afirmar, ¿no? Que la gráfica de tangente era como de esta forma, ¿no? Era creciente, ¿ya? Al menos de menos pi medios a pi medios, ¿no? Al menos en ese tramo. Ya, por acá cortaba en cero, ¿no? Y acá viene haciendo tan pi medios. Entonces, en este tramo era creciente. Ya, ¿y por qué me interesa ese tramo? Porque pi sexto está por acá, pues, ¿no? Y pi tercio pues, por aquí. Entonces, si de 0 a pi medios es creciente, entonces con mayor razón de pi sextos a pi tercios, pues sigue siendo creciente, no va a cambiar su comportamiento, ¿no? Pi sexto, el intervalo pi sexto, pi tercios está dentro del intervalo de 0. ¿Ya? Entonces, eso es algo que podemos afirmar con la gráfica.
Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ah, pues, lo que vamos a hacer es aplicarlo en la desigualdad, ¿ya? Aplicamos a cada valor que aparece aquí, sin alterar esta desigualdad. Esas desigualdades no se alteran todo porque era creciente. ¿Ya? Entonces tendría lo siguiente, mire, si lo hago detalladamente sería de esta forma. Sería tangente de pi sextos, ¿ok? Menor o igual a tangente de x, menor o igual a tangente de y. ¿No? Apliqué tangente a cada uno de estos. Todo porque era creciente en ese intervalo. ¿Ok? Y ya, bueno, acá calculaba para hacer lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es calcular estos valores, tangente de pi sextos, ¿no? ¿Cuánto es tangente de 30, ¿no? Pues 1 sobre raíz de 3. Y tangente de pi tercios es tangente de 60 es raíz de 3. ¿No? Entonces, no va a ser difícil, pues, hallar estos valores. Ya, una vez que hayamos, a ver, esos valores, lo que vamos a hacer ahora es ver la regla. A ver, ¿dónde está la regla perdón, de B? La regla de B te dice, falta multiplicar por 400 raíz de 3 a tangente. Entonces multiplicamos toda la expresión por 400 raíz de 3. ¿Ok? Va a multiplicarse por 400 raíz de 3. Fíjense, bueno, ahí podríamos hacer la cuenta, ¿no? Pero no es difícil, ¿no? Multiplicas por 400 raíz de 3 aquí, por 400 raíz de 3 por acá también, y por 400. ¿No? Acá pues se va a cancelar estos tipos, te quedan 400, acá te queda esta forma, acá raíz de 3 por raíz de 3 sería 3, 4, 1000, ¿no? Entonces ahí ya consigues construir toda la función b, ¿no? Todo esto sería la función b de x. ¿Y ahí qué te dice? Si la cantidad de chip está dado por el mínimo de la función, esta función, su mínimo es este, ¿no? Es su valor mínimo. Pero eso está en miles de unidades. Entonces, la cantidad de chip sería 400.000 unidades. ¿Ok? Bueno, ahí va a concluirse ya lo que estamos pues afirmando, ¿no? Ya, valor mínimo 400.000 unidades. Bien, chicos, ¿hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya. Ya, entonces vamos a continuar. Ahora vamos con el problema 5. El problema 5 dice la función real f definida por esta función f de t en miles de unidades aproximadamente. Representa la producción diaria de cajas de chocolates de una empresa. Ya. Si t es el tiempo en horas, ¿cuál es la máxima producción? Ya, pues la función f modela justamente la producción diaria de cajas. La máxima producción significa que hay el máximo valor de f. Hay que determinar el máximo valor de esta función, entonces. Ya, f de t se escribe así, ¿no? Hemos copiado exactamente igual como está en el enunciado. Ya. Ahora nos centramos en la parte de paréntesis de esta expresión. Dice cosecante de pi t octavos más cotangente pi octavos. Pero eso también es una identidad especial, ¿no? Una identidad especial. Como si tuviésemos cosecante, ¿no? De x más cotangente. Creo que lo hemos explicado, ¿no? No, ¿no? Ya, bueno. ¿Ya qué hacemos con esto entonces? Bueno, podríamos escribirlo así, mira. Lo podemos llevar a senos y cosenos. Si es que no recordamos la identidad especial, ya ahora sí. Si recordamos, ya colocamos directamente. Pero si no recuerdas, puedes hacer eso. Tratamos de simplificarlo, ¿no? El cosecante es 1 sobre seno, cotangente es coseno sobre seno. ¿Ya? Tendríamos también homogéneas aquí, y las homogéneas, pues, directamente, ¿no? ¿Está? Abajo mismo denominador, ¿no? Y ya. Fíjate que acá arriba tú puedes aplicar fórmula de degradación. 1 más coseno es 2 coseno cuadrado de la mitad de este ángulo. Es medio.
Y aquí abajo puedes usar, pues, seno de ángulo doble. O sea, 2 seno de x medio por coseno de x medio. ¿Se dio, no? Ahí está. Entonces ahí puedes cancelar un 2, ¿no? Un coseno, o también un coseno, una te quedaría coseno de x medio. Coseno sobre seno, o sea, cotangente de x medio. Ya está, toda esta parte entonces, todo esto de aquí, ¿ya? Cosecante de pi t octavos más cotangente de pi t octavos, se va a reducir entonces a cotangente de pi t octavos sobre 2. O sea, pi t sobre 16 al final, ¿no? Ya tenemos una reducción. Ya, entonces, eso es lo que va a pasar. Fíjense que ya tienen ahí ese valor, ¿no? Claro, en valor absoluto porque las barras ya son una operación más externa, ¿no? No hemos superado el valor absoluto, ¿ya? Todavía. Ya, entonces ahora, esta de aquí ya es una función simple, solo depende de cotangente. Si nosotros encontramos dónde varía cotangente, entonces podemos saber dónde varía la función e, ¿ya? Y dado que ya tenemos información sobre dónde varía el t, fíjate dónde varía el t, de 8 a 40 tercios, y vamos a poder construir el pi t sobre 16 y luego el cotangente de pi t sobre 16. Y de ahí, bueno, seguimos en cadena, ¿no? Hasta construir esto. Ya, comenzamos del intervalo, t varía de 8 a 40 tercios, multiplicamos por pi sobre 16. Ya, si multiplicas por pi sobre 16, ya acá estamos multiplicando por pi sobre 16 a todo. Pi sobre 16 por 8 queda pi medios, ¿no? Bueno, acá va a quedar pi sobre 16 por t. Pi sobre 16 por 40 tercios queda cuarta, no, octava, ¿no? Octava, 5 arriba y octava acá va a quedar 2 por 3. Sí, tienes el ángulo. Ahora, cotangente. Ya, siempre cuando tengas que aplicar a desigualdades, tú tienes que ver cómo se comporta la función trigonométrica. O sea, si es creciente o decreciente, ¿no? O a veces es las dos cosas, pero en intervalos distintos. Entonces ahí tendrías que separar el intervalo. Ya, pero en este caso no vamos a hacer eso. Acá no vamos a separar el intervalo porque en este intervalo tiene un solo comportamiento cotangente. ¿A qué se debe eso? Ah, es porque pi medios es mayor que cero, pues, ¿no? Pi medios es mayor que cero y 5 pi sextos es menor que pi. ¿Ya qué ocurre? Había una característica de cotangente de x, o la función cotangente de x, en el intervalo de 0 a pi. Bueno, 0 de esta forma. ¿Cómo es cotangente de 0 a pi? ¿Recuerda? Había gráfica también inclusive de ello, ¿no? Ya, bueno, entonces los que recuerdan la gráfica, ¿no? Recuerdan que en 0 pues hay una asíntota, que sería justamente el eje y la otra asíntota está en pi. Y cotangente, recuerda, es decreciente. De esta forma. Por acá lo corta en pi medio. En esta parte, en este punto. Pi medio. Decreciente. Ya, entonces estos valores, bueno, uno está aquí, pi medio, que ya lo acabo de escribir. Y el otro valor, 5 pi sextos, es el valor, pues, 150 grados, de estar por acá, ¿no? 5 pi sextos. Entonces, si de 0 pi es decreciente, ¿no? Entonces, con mayor razón de pi medio a 5 pi sextos, ¿no? Porque está dentro de ese intervalo, ¿no? Sería más o menos esta porción. Acá, bueno, más o menos hasta aquí. La cosa que es decreciente. Ya, entonces tenemos, digamos, la característica de cotangente, de que es decreciente en intervalo de pi medio a 5 pi sextos, ¿no? Como consecuencia de que es decreciente de 0 pi. ¿Ya? Y por eso podemos aplicar propiedades de funciones decrecientes. Ya, acá de repente no queda muy claro, ¿no? Fíjense, la propiedad de función decreciente es muy parecida a la de la función creciente, solo que las desigualdades, o sea, me refiero a estas, ya no se respetan.
¿ya? Van a cambiarse. O sea, vas a tener cotangente de pi medios es menor o igual. Fíjense que acá ya cambié esta desigualdad. Ya, luego tienes cotangente de pi t sobre 16. Ahora voy a cambiar esto. Al otro lado, cotangente de 5pi. Ya. Todo esto porque cotangente es decreciente, ¿no? Y de ahí, pues, notarán que todo lo que acabo de escribir es equivalente a esto de aquí, ¿no? Todo lo que está escrito en el orden, bueno, está escrito de otra manera, pero es equivalente, pues. Acá que te dice, cotangente primero es mayor o igual que cotangente de pi t sobre. Es lo mismo que escribí acá, ¿no? Cotangente primero es mayor o igual que cotangente de sobre. Y cotangente de pi t sobre 6 es mayor o igual que cotangente de 5, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Bueno, acá ya usamos el cálculo, cotangente de 5 pi sextos, o sea, cotangente de 150 grados, sería negativo, ¿no? Porque está segundo cuadrante, ¿no? O sea, reducción, menos cotangente de 150, menos cotangente de 30 sería, ¿no? Menos raíz de 3 sería esto, ¿no? Usando la reducción. ¿Ya? Y el otro valor, cotangente de pi medios, cotangente de pi medios sería, en este caso, 0, ¿no? 0. ¿Ya? Ya, entonces recuerda, este valor se va a calcular por reducción numérica. 5 pi sexto es pi menos pi sexto. ¿Ya? De ahí solamente usa la técnica de reducción. ¿Ya? Segundo cuadrante, cotangente negativo, menos cotangente de 30. Menos cotangente de 30 es menos raíz de 3. Ya tenemos esta parte de aquí, la parte de adentro. Ahora vamos a aplicar valor absoluto. Cuando aplicas valor absoluto, básicamente, si tienes este tipo de intervalos, ¿ya? Intervalos donde son menores o iguales a 0, simplemente pues se va a invertir la desigualdad, ¿no? Se invierte la desigualdad, o sea, el valor absoluto de cotangente de pi t sobre 16 va a ser menor o igual que raíz de 3, ¿no? Se ha invertido, ¿no? Solo también ha cambiado el signo, porque le estás aplicando valor absoluto a todo, ¿no? Estás aplicando valor absoluto. O en otras palabras, podrías usar también el hecho de que la función valor absoluto es decreciente en ese intervalo, ¿no? Hay una función que se llama valor absoluto también, esto de aquí. Lo que pasa con esa función es que su gráfica para valores negativos, ¿ya? Para valores negativos es decreciente, decreciente. Para valores de x que son negativos, ¿ya? Para valores de x que son positivos, ahí sí es creciente, ¿ya? Entonces podríamos considerar esto, ¿no? Como estos valores, ¿no? Están en la parte negativa, ¿no? Son valores negativos, lo podemos considerar como valores negativos de x, y al aplicar valor absoluto, la desigualdad cambia, ¿no? Y te quedaría de esta forma. ¿Ya? Vamos a anotar eso, ¿no? Valor absoluto, con la función valor absoluto, es decreciente para, para negativos, para negativos. ¿Ya? Para negativos porque acá hay puros números negativos, ¿no? Hay puros números negativos. Ya está, entonces tenemos eso. Ahora solamente queda pues multiplicar por 2 raíz de 3 y ya tendrías construida la función f de t, ¿no? Multiplicas por 2 raíz de 3 cada miembro y bueno, ya tienes la función f de t. Está la función f de t y bueno, la máxima producción sería 6, pero ese 6 está en miles de unidades, ¿no? Según enunciado, 6 está en miles de unidades. Entonces, la producción máxima será pues 10.000 capas. Ya está, muchachos. Ahora tenemos el problema 5. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien, muchachos? Muchachos, ya. Vamos entonces. Siguiente problema, con problema 6.
La función real f definida por, bueno, tenemos esta función real, modela la altura de un insecto con respecto a centímetros, donde t denota el tiempo en minutos. En minutos, 8:16, calcula la diferencia entre la máxima y mínima altura que alcanza el insecto en ese lapso de tiempo. Ya. Ya, se darán cuenta, primero, que la función ya no tiene por qué simplificarse o reducirse, ¿no? ¿Por qué? Porque esta función, ¿ok? Esta función f depende solo de una sola función trigonométrica, que es cotangente, ¿no? Entonces, cuando dependa solo de una sola función trigonométrica, ¿ok? Vas a poder construir, ¿no? Construirla paso a paso, ¿no? Empezando con la variable t, ¿no? O sea, a t le vas a restar 4, ¿no? Luego le multiplicas por pi sobre 16, luego observas dónde varía cotangente de ese ángulo, ¿no? Luego le vas al cuadrado, luego multiplicas por 30, y finalmente sumas más, ¿no? Y con eso ya tendrías construido todo f de t, ¿no? Y podrías visualizar, pues, el intervalo donde varía f, ¿no? Pero primero hay que partir de t, ¿no? Desde el intervalo donde varía, ¿no? Depende de cotangente. Ya, entonces, a t le restamos 4, ahí está, se restó 4, ahora vamos a multiplicar por pi sobre 16, por pi sobre 16 tendrías este valor, pi sobre 16 aquí también, acá cuarta, ¿no? Cuarta 12, 3, cuarta 16, 4. Y ahora cotangente. ¿Cómo es cotangente de pi cuartos a 3 pi cuartos? Eso es lo que acabamos de ver, ¿no? Claro, pi cuartos es mayor que 0, y 3 pi cuartos es menor que pi. Y lo que sabemos es que cotangente, ¿sí? Cotangente es decreciente en intervalo de 0 a pi. Ya, entonces, este intervalo está dentro del intervalo de 0 a pi, entonces ahí cotangente es decreciente. Eso significa que vamos a aplicar cotangente a esta desigualdad. Al aplicarlo, pues, recuerda, las desigualdades cambian. Van a cambiar hacia el otro lado. Vamos a mantenerlo de esta forma, ¿no? Por acá también. ¿No? Bueno, obviamente vamos a tener que calcular también este valor, ¿no? A ver, ¿qué es lo que aparece acá? Bueno, apareció, ahí está, solo que está en el orden, ¿no? Invertido, ¿no? Pero es equivalente, ¿no? Está cotangente 3 pi cuartos, y eso es menor o igual a cotangente de t menos 4 sobre 16, que era justo el término del centro, ¿no? Y esto es menor o igual que cotangente de pi cuartos. ¿Qué parece? ¿No? Es lo mismo. Ya, luego de ahí calculamos valores. Calculamos el valor de cotangente 3 pi cuartos. Cotangente 3 pi cuartos es menos 1 y cotangente pi cuartos es 1. ¿Okay? No va a ser difícil, recuerda que este 3 pi cuartos lo puedes escribir como pi menos pi cuartos, ¿no? Y usar la técnica de reducción. Ya, finalmente, a ver, le vamos al cuadrado a esto, ¿no? Si le vas al cuadrado, ¿okay? Acá tiene una técnica diferente. Cuando le das al cuadrado, intervalos donde va de un valor negativo a uno positivo, significa que esta expresión pasó por el cero. Entonces, como tú recuerdas, cotangente cuadrado es mayor o igual que 0, ¿ya? Ahí se va a admitir que parte del 0, ¿ya? Por la forma que tiene ese intervalo, ya no como punto, sino como intervalo. ¿Ya? Entonces, esto lo le das al cuadrado, tendría que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que el cuadrado de los extremos. Pero menor o igual que el máximo de los cuadrados de los extremos, ¿no? Pero en este caso, el cuadrado de menos 1 es 1 y el cuadrado de 1 es 1. O sea, su cuadrado de los extremos es el mismo. Ya, entonces, escoger el máximo de los cuadrados de los extremos da lo mismo si hacerlo con izquierda o con derecha, ¿no? Porque su cuadrado da el valor de 1. Y ya está, ahora tendrías esta expresión, ¿no? Bueno, esta parte es la parte del teorema. Luego ahí viene ya en la parte de multiplicar por 30, ¿no? Por 30 y luego sumarle. Multiplicamos por 30. Ahí está multiplicado por 30 arriba y luego se le suma 60. 60 aquí, 60 acá, 60 acá sería 90, ¿no? Ya tenemos construido la función f. Entonces ya tenemos identificados el valor mínimo, el mínimo y el máximo. Nos piden la diferencia entre esos valores, ¿no? Que representan la altura.
Bueno, ya la diferencia ya no es complicada. Sería 30 centímetros. Y listo. Entramos al problema 6. Problema 6, chicos. ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya, vamos entonces. Vamos al problema 7. Bien, a ver, en el problema 7 tenemos esto. Si a f es la función real definida por... Ahora nos dan todo esto de aquí, ¿no? Piden hallar la diferencia entre el máximo y el mínimo valor de... Ya, nota que tienes un dominio también. Hay un pequeño dominio, ¿no? Ya, un pequeño dominio para la función. Ya, ahora, la función f puede simplificar, ¿ya? Y tendríamos que simplificarlo básicamente porque aparece dos funciones, ¿no? Dos funciones, no tenemos o no hemos planteado una técnica para poder encontrar su variación, ¿ya? Solamente tenemos una técnica, una estrategia si tenemos una función para poder encontrar la variación de la función f. Es necesario entonces simplificar la regla de la función f, reducirla a una expresión simple. Ya, entonces tenemos primero la función. Fíjense que acá se ha factorizado menos, ¿no? Era bueno, algo en común que tenía estos dos términos, sino menos, que se ha factorizado aquí. Quedaría esta función. Y esto ya lo hemos trabajado, ¿no? Hemos trabajado esta expresión, cosecante, ¿ok? Cosecante de teta más cotangente. ¿Sí? Eso bueno, lo hemos trabajado, ¿no? A ver, ¿a qué es igual esta suma, chicos? Esa suma que acabo de escribir, la que tiene el ángulo teta, ¿a qué es igual? ¿Sí lo recuerdan, no? Ya, todo esto de aquí, muchachos, es cotangente de también, ¿no? Todo eso de ahí sería cotangente. Ya. Bueno, lo pueden llevar a senos y cosenos también, ¿no? Ya, pero no lo vamos a hacer porque ya lo hemos hecho ya hace un momento. Ya, entonces, vamos a ir prácticamente a aplicarlo en esta parte, ¿no? Porque tiene una forma. Eso quiere decir entonces que toda esta expresión se va a reducir a cotangente, ¿no? De 2x menos pi medio sobre 2. ¿Y eso qué me va a dar? A ver, pero este 2 dividido a 2x queda x, este 2 dividido a pi medio queda pi cuartos menos pi cuartos, ¿no? Nos quedaría esa expresión. Ya, bueno, pues, bueno, va a aparecer entonces 2 menos cotangente de x menos pi cuartos, ¿no? ¿Lo cayó ahí? Sí, bueno, apareció eso. Ahí está, ¿no? Ahí está. Listo. Ya está. Ahora ya estamos con una expresión mucho más cómoda. ¿Por qué digo cómoda? Porque ya solo aparece una sola función, ¿no? Solo una sola función aquí, cotangente. Solamente hay una sola función. Ya, entonces, tenemos eso. Ya, 2 menos cotangente es 1 cuarto. Entonces, vamos a construir ahora esta función. Hay que construir f de x ya en su versión simplificada. Comenzamos con el dominio. El dominio acá nota que es este conjunto, este intervalo. Entonces tenemos que x varía de pi tercios a 7 pi sextos. Lo que tenemos que hacer, restarle pi cuartos, ¿no? Ya, restamos pi cuartos, pi tercios a x a 7 pi sextos. Ya, nos quedaría esto. ¿No? No, bueno, no es difícil hacer esa resta, ¿no? Cuestión de operar, ¿no? Restar. Restamos pi cuartos. ¿No? Pi tercios menos pi cuartos, pita, ¿no? Luego 7 pi sextos menos pi cuartos, ¿no? Vamos también, pita. Ya, el ángulo está ahí.
Y ahora tenemos que aplicar cotangente. Ah, pero fíjate una vez más que pi doceavos es mayor que cero y 11 pi doceavos es menor que pi. ¿Sí? Sí se nota, ¿no? 11 doceavos se supone que es menor que uno, si multiplicas por pi es menor que pi. Ya, entonces, todo el intervalo donde los ángulos son de esta forma, está dentro del intervalo de 0 a pi, donde cotangente es decreciente, ¿no? Cotangente es decreciente en ese intervalo, entonces puedes aplicar la propiedad de funciones decrecientes, aplicas cotangente a cada uno de estos valores e inviertes desigualdad. ¿Ya? Esta desigualdad se va a invertir. Ya, entonces tendrías que cotangente de 11 pi doceavos, bueno, de repente lo digo acá, bueno, acabo por tendrías que cotangente de pi doceavos, ¿no? Es mayor o igual que cotangente de x menos pi cuartos, ¿no? Y mayor o igual que cotangente de 11 pi doceavos. Esto, recuerda, se puede reescribir de esta forma, ¿no? Es equivalente a esto. Cotangente de 11 pi doceavos menor o igual al cotangente de x menos pi cuartos y menor o igual a cotangente de pi doceavos. Ya lo tenemos. Ya, y esto es lo que aparece aquí. Solo que han descompuesto ya el ángulo. ¿Ya? Esto es 11 pi doceavos. Pi menos pi doceavos es 11 pi doceavos. Y bueno, el resto sí está igual, ¿no? Ya, ¿por qué se descompuso así? Porque se va a aplicar reducción al primer cuadrante. Este ángulo está en el segundo cuadrante, usando la técnica de reducción, ¿no? Cotangente del segundo cuadrante es negativo, se va a reducir a menos cotangente de pi doceavos. ¿Ok? Menos cotangente de pi doceavos se va a reducir esta expresión. Ya, ahora acá la gran pregunta es, ¿ya? ¿Cuánto es cotangente de pi doceavos? O sea, cotangente de 15. A ver, chicos, ¿cuánto es cotangente de 15 grados? Cotangente de 15 grados, cotangente de 15 grados es igual a ver, tangente de 25 grados, ¿no? Y es igual a 2 más raíz de 15. ¿Ya? Es cotangente de 15 grados. Ya, entonces, bueno, como hay un signo menos aquí, sería menos, bueno, y vamos a usar la reducción primero. Bueno, acá va a quedar menos 2 menos raíz de 3, ¿verdad? Porque se lo multiplicado por menos a 2 más raíz de 3, por decirlo así. Y el otro, pues ahí está 2 más raíz de 3. ¿No? Acá ya porque no hay un signo menos. Luego que ya tenemos al cotangente de x menos pi cuartos, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por menos. Si multiplicas por menos, vamos a tener básicamente la misma desigualdad, ¿no? Sí, porque se va a invertir la desigualdad, pero como este extremo es el opuesto de este, entonces como que no se va a ver mucha diferencia. Ya, entonces por menos todo, me voy a colocar ese cálculo ahí. Ya, por menos acá sería 2 más raíz de 3, ¿no? Cambia la desigualdad, por menos acá sería esto. Por menos cambia la desigualdad, acá sería menos 2 y menos 3. ¿Ya? Y luego a esto le sumo el 2. Si le sumas 2, acá sería 4 más raíz de 3, o sea esto. Si le sumo 2 acá, quedaría menos raíz de 3, o sea esto. ¿Ya? Entonces ahí tendría esta expresión que representa la función f de x. Y ya tenemos pues el valor máximo, ¿okay? Que es 4 más raíz de 3 y el valor mínimo que es menos. Pero tenemos que hacer la diferencia nada más, ¿no? La diferencia entre esos valores. Entre el máximo valor de f y el mínimo valor. La diferencia sería 4 más 2 raíz. Entonces sería respuesta B. Bien, entonces ahí tenemos el problema 7. Pero vamos a ir al siguiente problema. El problema 8. Dice, una población de bacterias PET en millones es introducido en un cultivo de laboratorio. Si dicha población es modelada por la función 500 raíz de 3, cotangente más tangente. El T varía de pi doceavos. Dice, ¿cuál será la población máxima de bacterias en el intervalo del tiempo indicado? La población máxima de bacterias. Eso depende de esta función.
Entonces vamos a tratar de simplificarla, primero porque hay dos funciones. Tiene función cotangente y tangente. Ya, pero como es el mismo ángulo el que se está usando, o sea, me refiero a este de aquí, este ángulo es el mismo que este. Entonces, cotangente más tangente se puede reducir mediante una identidad. Cotangente más tangente, por identidad especial, era 2 cosecante del doble de este ángulo. ¿Ok? Usamos esa identidad, ahí está la identidad, 2 cosecante del doble. ¿Sí? El doble, pues no, supuestamente iba a ser así, 2 cosecante del doble de t más pi doceavo. Eso sería el doble. 2t más 2 por pi doceavo que da pi. Ya. Ahora sí depende de una sola función. Y ahora pues usamos el intervalo, ¿no? El intervalo que mediante la construcción, ¿no? Paso a paso por esta regla sencilla de P que tenemos ahora, vamos a poder construir el intervalo para la función P. Ya, T varía de pi doceavos a pi sextos, hay que multiplicarle por 2, ¿no? Se indica por 2 primero, por 2 a todo eso queda pi sextos, pi tercio. Ahora le sumamos pi sexto más pi sexto sería pi tercio, ¿no? Acá le sumamos pi tercio más pi sexto sería pi medio. Pero tenemos que el ángulo, fíjate, el ángulo varía de pi tercios a pi medio. ¿Ya? El ángulo varía de pi tercios a pi medio. Y acá es donde tenemos que ver mm, cómo es cosecante. Cosecante es decreciente en ese intervalo. Ya. Eso tiene que ver bastante con la gráfica, ¿no? Ya. Bueno, recordarán que tabulando, ¿no? Función cosecante al menos de 0 a pi medio, porque es la parte que nos interesa más. ¿Ya? La gráfica de la función cosecante era más o menos así. Bajaba hasta 1, que era cortita decreciente. ¿No? Bueno, era una U, recuerdan, pero la otra parte no nos interesa mucho, nos interesa más esta parte, ¿no? De 0 a medio. ¿Por qué? Porque pi es mayor que 0. Entonces, todo ese intervalo estaría en intervalo de 0 a pi medio, ¿no? Aplicamos propiedades de funciones decrecientes entonces, ¿ya? Recuerden que las desigualdades van a cambiar, básicamente tendría cosecante de pi tercio, ¿no? Mayor o igual que cosecante de 2t más pi sexto, y mayor o igual que cosecante de pi medio. Ya, no tendríamos eso. Ya, entonces esta expresión que acabo de escribir es idéntica a esto, a todo esto. No solo que está en otro orden, pero es el equivalente. Ya está. Luego, ¿qué más? Evaluamos, ¿no? Cosecante de 90 es 1, ¿no? Lo baja, cosecante de 60 sería 12 a la raíz de 3, ¿no? Ya. Luego, ¿qué hacemos? Está PT, PT está acá arriba, ¿no? Ya tenemos esta parte que multiplicar por 2 por 500, 1000 raíz de 3 sería, ¿no? Por 1000 raíz de 3. Multiplicamos por 1000 raíz de 3 a todo, ¿no? 1000 raíz de 3, acá también 1000 raíz de 3, raíz de 3 se va a cancelar, 2000 te quedaría este extremo, ¿no? Ya, o sea, tenemos que PT, ¿ok? Todo esto de acá ya es función PT, o sea, esto. ¿Ok? Este 2, recuerda, se multiplicó con este para que salga el 1000, ¿no? Y ya tendremos su valor máximo y mínimo. Entonces, la población máxima de bacterias sería 2000, y esto está en millones, ¿no? 2000 millones de bacterias. Ya está, ya tenemos el problema 8, entonces. Ahora vamos a ir al siguiente problema. Problema 9. Vemos que el tiempo. Problema 9. A ver, dice la función real f definida por, tenemos esto, modela el movimiento periódico de una partícula donde t denota el tiempo en segundos. ¿Ya? Y f de 1 es 24 tangente de pi cuartos, b está entre pi cuartos y pi, hay el periodo de la función. ¿Ya? ¿Recuerdan que vimos en la teoría
una parte donde podíamos calcular periodos. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Ya, entonces ahí es donde pueden aplicar esa teoría, ¿no? Acá podríamos aplicar la teoría. Para secante, bueno, esta forma que tiene, esta forma lineal, ¿no? Sin ningún término cuadrático o función adicional, se dice que su periodo va a estar dado por esta expresión. Va a ser igual a 2pi sobre valor absoluto de B. Hay que hallar B. Si hallas B, ya tienes el periodo de la función. Ya, ahora, para hallar B, pues básicamente tendríamos que usar este dato de aquí, ¿no? F de 1 es igual a 24 tangente de pi. Ya, pero f de 1, según la regla, o sea, según esto, lo que es igual. Entonces sería 2 secante, ¿no? De b por t, que es 1, menos pi cuarto, ¿no? Ya, pues tendrías 12 secante de b menos pi cuarto. Ya. Ya, pero f de 1 es 24 tangente de pi cuarto. Ah, pero tangente de pi cuarto es tangente de 45, ¿no? Y tangente de 45 es 1. Entonces tienes acá 24. El 12 va a pasar a dividir a 24, tendrías 2. 2 sería igual a secante de b menos pi cuarto. Ya, entonces acá tenemos un ángulo. Este ángulo, su secante, secante de este ángulo que te dé 2. ¿Secante de qué ángulo nos da 2? Ese ángulo sería ¿cuánto? 60, ¿no? 60 grados, ¿no? Secante de 60 grados nos da 2, o sea, pi. Entonces, bueno, de acá ya podría obtener el valor de b, ¿no? El valor de b sería la suma de pi cuarto. ¿Sí? Ya, bueno, tenemos entonces una forma para hallar b. Bueno, ahí está f de 1,24. Acá es básicamente lo que hemos hecho acá, ¿no? En la parte del bosquejo. Ahí está la ecuación, secante de b menos pi cuarto igual a 2. Y bueno, el ángulo podría tomar estas soluciones. Pi tercio, que es la solución que hemos encontrado, y esta otra solución. Bueno, en realidad tiene infinitas soluciones dado que es una ecuación trigonométrica, pero solamente el valor con pi tercio, bueno, despejando el menos pi cuartos, no al otro lado, se quedaría pues los valores. 7 pi doceavos, ¿no? Pi cuartos más pi tercio, 7 pi doceavos, pi cuartos más 5 pi tercio, 7 pi doceavos. Solamente este valor se va a encontrar en este intervalo. ¿Ya? 7 pi doceavos es mayor que pi cuartos, porque ese pi cuartos lo puedes escribir como 3 pi doceavos, ¿no? Pi cuartos. Y el pi pues se puede escribir como, ¿como qué valor? Como 12 pi doceavos, ¿no? 12 pi doceavos. Ya, entonces ahí como que ya se ve, ¿no? 7 pi doceavos es mayor que 3 pi doceavos y menor que 12 pi doceavos, ¿no? Este valor. Entonces acá ya no cumpliría tampoco los que sí. No, tampoco. Tú ya tienes B, entonces lo único que tendrías que hacer ahí es reemplazar en esta fórmula, ¿no? Porque ya tienes a B. Ya sería una simple cuenta. Reemplazamos en esa fórmula entonces. Básicamente te quedaría que 2pi sobre el valor de B, que es 7 pi 12. Ya, ¿no? Bueno, el pi se va a cancelar, así es que los extremos te quedaría. Y ahora la respuesta ahí sería la B. Y listo, ya tienes ya el problema 9, ¿no? Bien, ya vamos a finalizar con el problema 10. ¿Qué es lo que nos pide? Nos da una función, x varía de 0 a 2pi, ¿no? Determina el intervalo AB que está contenido en 0. Para el cual la función es general. Ya, primero vamos a reducir la expresión f, dado que no se ve simple, ¿no? Es un poco compleja. Ya, y usamos algunas identidades. Por ejemplo, usamos identidades de ángulo doble. El seno de x se puede escribir así, ¿no? 2 seno de x medios por coseno de x. Al escribirlo así, pues ya podemos cancelar un 2, ¿no? Un seno de x medios, acá también seno de x medios, ¿no? Y con este coseno de x medios y seno de x medios formaríamos cotangente, ¿no? Cotangente de x. Ya, entonces ahí, a ver, al tener cotangente de x medios por acá y cotangente cuadrado de x medios, ¿no? Podemos factorizar un cotangente de x medios.
nos quedaría 1 más cotangente de x. Ya, que es equivalente a esto de aquí, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ya, ahora nos dicen que hay que hallar los arcos X, donde la función sea negativa, ¿ya? Pero que estén contenidos, pues, en este intervalo, ¿no? De 0 a 2pi. Ya, entonces, analizamos el hecho de que la función sea negativa. Ya, si la función f de x es negativa, entonces su regla, esta regla que tú ves aquí, debería tomar valores negativos, ¿no? Porque f de x es eso, ¿no? Ya, entonces acá lo que se va a hacer es método de puntos críticos. ¿Por qué? Porque recuerda que cotangente, ¿ya? El rango de cotangente es todos los reales. Cuando tengas que el rango de cotangente es todos los reales, es como si esto de aquí, este cotangente x medio, fuese una variable. Una variable, pues, si lo ves como una variable que varía en todos los reales, pues ahí podrías formar este tipo de ecuación. ¿Ok? En esa ecuación, pues en el álgebra puedes hallar puntos críticos, ¿no? O usar el método de puntos críticos para determinar el conjunto donde esta expresión es negativa, ¿no? Ah, bueno, por el método de puntos críticos aquí hay dos valores, w0 y w-1, ¿no? Justamente los valores donde esta expresión se usa, ¿no? Son puntos críticos. Ya, entonces acá pues el punto crítico se usa, se ubica el 0, el -1 también, y se usa la regla, ¿no? De derecha a izquierda se van colocando los signos, más, menos, más, y como queremos que cotangente, perdón, que la función sea negativa, tomamos la parte que corresponde a valores negativos, o sea, entre -1 y 0. ¿Ok? Entonces ahí está tomándose cotangente x medio, tendría que estar entre -1 y 0. ¿Ok? ¿Sí? Para que la expresión f de x sea negativa, entonces la variable, o sea, esta de acá, esta es la variable, tendría que estar entre -1 y 0, porque eso le corresponde justamente los valores negativos, ¿no? Cotangente x medio. Ya, entonces ahora vamos a buscar los ángulos que hacen eso. Ya, una forma para encontrar esos arcos sería usar la CT. ¿Cómo usamos la CT? Ah, bueno. Bueno, primero la restricción. Como x varía de 0 a 2pi, entonces x medios, o sea, el arco x medios varía de 0 a pi. ¿Sí? Es algo que vamos a notar. Ya. Luego tratamos de dibujar, ¿no? Estos arcos, ya en la CT. Ya, recuerda que en la CT teníamos bueno, ahí están dibujados los arcos, ¿ya? De 0 a pi, solamente los arcos que estén en la parte superior de la circunferencia. Trazamos lo que viene a ser una paralela al eje de cotangente. Recuerda que el eje de cotangente tocaba este punto, ¿no? El eje de cotangente debe estar ahí. Pero bueno, ahí va a aparecer de todas formas, ¿ya? Y esto de acá es como una réplica del eje de cotangente. Y el cotangente, los valores que puede tomar cotangente deben estar básicamente entre -1 y 0. ¿Ok? Deben estar solamente entre estos valores, -1 y 0. Pues ahí vamos a trazar la recta cotangente, el eje de cotangente, que está trazando, pegar esto de acá, el eje de cotangente, ¿ok? Y bueno, se trata de ubicar ese arco. Ahí está, ¿no? Así se formaban los puntos cotangentes, ¿cierto? Se trazaban pues los radios, ¿no? Hasta que intersecta el eje de cotangente. Y para que te dé el valor de -1, que supuestamente debe ser un valor que esté por aquí, ¿no? A lo máximo el arco tendría que llegar hasta acá. Ya, si es más grande el arco, entonces ya, ¿no? Su valor de cotangente sería mayor a menos, o menor que -1. Entonces, básicamente sería hasta aquí nada más. ¿Ok? Y eso, pues, genera lo siguiente. Primero, que tú ya sabes que es una CT, esto de acá mide 1. Segundo, que este tramo de acá también sería el de rojo, el de rojo si lo mides sería de una unidad. Entonces ahí generas un triángulo rectángulo de 45 grados, 24. Eso quiere decir que el ángulo que debe tomar aquí sería, o el arco máximo que se podría tomar para que tome ese valor mínimo, que es -1, sería pi medios más pi cuartos, ¿no? Y pi medios más pi cuartos sería básicamente 3 pi cuartos. Entonces los arcos que se pueden tomar para el arco x medios, recuerda para x medios,
sería de 0 a 3 pi cuarto. Ya, entonces ahí tenemos, bueno, ahí está el arco. Ah, pero sería de pi medio, ¿no? Porque solo podemos tomar este tramo. De acá no se puede tomar ninguno de los arcos, ¿no? Sería de pi medio hasta 3 pi cuarto. Ya, dado que acá no se ha tomado ningún valor. Sería desde este arco. Desde este arco pi medio hasta 3. Y listo. Bueno, ya tenemos x medios, que varía de pi medio a 3 pi cuarto. Entonces x varía de pi a 3 pi medio. Ya está. Listo. Ya tenemos que el intervalo abierto sería de pi a 3 pi medio. Bien, chicos, entonces nos vamos a quedar aquí. Espero hayan podido entender todo. Vamos a iniciar la encuesta rápidamente. A ver, marquen, por favor. La siguiente semana vamos a ver funciones trigonométricas inversas. Vamos a comenzar con arco sen, arco cos y arco tangente del recto. ¿Los chicos? A ver, marquen rápidamente. Por favor, marquen, muchachos. ¿Está? Bien, parece que estamos terminados. Bien, nos quedamos ahí entonces, chicos.